Hola, mi nombre es Carlos Muñoz Pérez, soy profesor de Lingüística de la Universidad Austral de Chile. La profesora Verónica Orqueda y el profesor Freddy Núñez me pidieron que les cuente un poco acerca de alguna investigación realizada en el marco de la gramática generativa. Y eso es exactamente lo que voy a hacer en unos pocos minutos. Voy a introducir algunos supuestos básicos de gramática generativa, supuestos muy generales, y los voy a aplicar al análisis de un fenómeno relativamente nuevo en el español, que es el fenómeno del lenguaje inclusivo. O sea, el uso de la E en reemplazo de las marcas de género A y O. Y por eso este trabajo, esta presentación, se titula Un breve estudio de casos sobre el lenguaje inclusivo en una línea generativa. Vamos a empezar discutiendo algunos aspectos básicos de lo que hace un científico. Y una de las cosas que hacen los científicos a nivel general es dividir la realidad en clases naturales. Por ejemplo, si miramos la tabla periódica, vamos a encontrar una serie de divisiones que no son arbitrarias entre elementos que encontramos en el universo. Por ejemplo, vamos a encontrar la clase de los metales alcalinos, que contiene al litio, sodio, potasio y otros. Y esta división, por supuesto, no es arbitraria, obedece que los elementos que pertenecen a la clase de los metales alcalinos tienen propiedades comunes entre sí. Por ejemplo, podemos hacer generalizaciones que engloben a cada uno de estos elementos. Podemos decir, los metales alcalinos reaccionan con facilidad a halógenos para formar sales iónicas. No entiendo muy bien qué significa eso, pero el punto crucial acá es que podemos hacer afirmaciones con respecto a los miembros de una clase natural. Y a su vez lo que puede hacer un científico es intentar proponer teorías que expliquen el comportamiento de esa clase natural, que nos expliquen, por ejemplo, qué son los metales alcalinos. Y así podemos postular, una teoría que explique qué hace que un metal alcalino sea un metal alcalino. Crucialmente nosotros queremos aplicar una lógica similar al lenguaje. Y esto es exactamente lo que hace la gramática generativa. Supongan que tenemos estas cosas que observamos en la realidad, y por cosas me refiero a objetos o a serie de enunciados que podemos denominar arameo, español, quechua, japonés, kiswahili, lengua de señas chilenas. Un conjunto de fenómenos, si se quiere, que nosotros podemos poner bajo una única categoría, llámese las lenguas naturales, o como tenemos en el grafiquito acá, digamos que cada uno de estos elementos es un exponente de una supraclase que llamaremos FL. Bien. Y como notarán, arameo, español, quechua, japonés, kiswahili, lengua de señas chilena y tantas otras tienen algunas propiedades en común a partir de las cuales nosotros podemos hacer generalizaciones. Por ejemplo, podríamos decir que todas estas lenguas pueden expresar una infinita cantidad de enunciados. Bien. Sea lo que sea una lengua, tiene las capacidades, tiene los procedimientos necesarios para que podamos formar una infinita cantidad de enunciados. También podemos decir que cada una de estas lenguas tiene mecanismos morfosintácticos para formar preguntas. Es algo que podemos hacer en cada una de estas lenguas. También podríamos decir que los ítems léxicos de estas lenguas, las palabras de estas lenguas, manifiestan una asociación arbitraria entre forma y significado, la clásica observación de Ferdinand de Saussure. Bien. Así como podemos establecer algunas generalizaciones con respecto a las lenguas, que esto es algo bastante evidente, no es tan evidente que querramos proponer una teoría acerca de lo que es una lengua, o una teoría acerca de este objeto FL que pusimos en el gráfico. Bien. Una teoría acerca de la clase natural a la que pertenecen todas las lenguas naturales. Bien. Como notarán, la sigla FL no fue elegida inocentemente acá. FL básicamente es una abreviación para lo que Chomsky y muchos otros denominan facultad del lenguaje, la capacidad cognitiva de poder desarrollar una lengua. Y la idea acá es que al nosotros desarrollar una teoría de este objeto FL, vamos a tener una macro teoría en la cual podemos explicar los fenómenos que se dan en cualquier lengua humana. Bien, podemos explicar las propiedades de cualquier lengua de la misma manera en que una teoría acerca de los metales alcalinos, una explicación acerca de qué son los metales alcalinos, nos predice el comportamiento de cada uno de los metales alcalinos. Bien, ese es el objetivo de la gramática generativa, postular una teoría general para las lenguas. Lo cual, va a requerir que nos ciñamos a cierta metodología, que es la tradicional del método científico, o sea, el método hipotético deductivo que tenemos en este momento en pantalla.
La idea es bastante simple. Nosotros proponemos una teoría que pretende explicar una parcela de la realidad y ponemos a prueba esa teoría a partir de ciertos datos, de ciertos fenómenos gramaticales, y vemos si la teoría logra explicar esos fenómenos gramaticales. Si la teoría los explica, entonces, bien por la teoría, estamos corroborando nuestra teoría. Si la teoría no logra capturar esos datos, tenemos que reformular la teoría y, bueno, cambiar algunos aspectos de nuestras hipótesis para lograr capturar esos datos. ¿Bien? O sea, la ciencia tiene una naturaleza cíclica y la gramática generativa se basa en esta ciclicidad de la investigación científica. La idea básicamente es, proponemos una teoría para un cierto fenómeno de una lengua, y lo que vemos es si esa teoría se aplica a otras lenguas. Si se aplica, bien; si no se aplica, tenemos que reformular la teoría para capturar los datos de nuevas lenguas que vamos analizando. ¿Bien? O sea, en definitiva, lo que hacemos en gramática generativa es todo el tiempo contrastar hipótesis para ver cuál da cuenta mejor de los datos. ¿Okay? Yo tengo una teoría y veo si esa teoría explica un conjunto de datos, y si no explica ese conjunto de datos, yo propongo una nueva teoría que trate de explicar esos datos. O sea, lo que estoy haciendo básicamente es contrastar la teoría original con la teoría que estoy proponiendo yo para ver cuál de las dos tiene una mejor cobertura empírica. ¿Okay? O sea, lo que tienen en este momento en pantalla. Para un cierto dominio empírico puede haber dos explicaciones A y B, y lo que hacen los gramáticos generativos es evaluar las predicciones de estas dos teorías A y B para evaluar cuál es mejor. ¿Okay? Y esa es la razón por la cual se dice a veces que la gramática generativa es un modelo formal. Formal en el sentido de que está formalizado, utiliza fórmulas cuasi matemáticas muchas veces, utiliza reglas, por ejemplo, para tratar de capturar el comportamiento de la lengua. Bien. Y la idea es que se hace esto para que la teoría sea explícita, de modo tal de que cuando nuestra teoría haga predicciones incorrectas, nosotros podamos ver la regla que está mal y saber exactamente dónde y por qué está mal. Esta es una observación clásica que introdujo Chomsky en lo que se considera la obra base de la gramática generativa, Estructura sintáctica, su libro del 57. Donde él dice básicamente que no estamos haciendo una teoría formal por el mero hecho de que queda bonito hacer una teoría formal, sino porque hay dos grandes ventajas. La primera, la que tienen marcada en rojo, es justamente lo que les acabo de decir. Nos permite detectar cuando hay un problema en la teoría y nos permite arreglar esas cosas que puedan estar mal. Y si la teoría es lo suficientemente explícita, no va a ser difícil encontrar qué es aquello que está mal. O va a ser más fácil, si se quiere, que en una teoría que está organizada de manera muy, digamos, desprolija, donde no hay nada demasiado explícito. A su vez, va a haber otra cosa positiva acerca de una teoría formal, y es que nosotros podemos postular una teoría muy mecánica, muy, digamos, como una regla muy independiente de lo que estamos trabajando. Y lo que vamos a poder hacer muchas veces es tomar esta regla que se postuló para un fenómeno A y aplicarla para un nuevo fenómeno B, tal vez de otra lengua. ¿Bien? Y si la teoría es, si las reglas son lo suficientemente explícitas como para hacer esto, son lo suficientemente independientes, si se quiere, de los fenómenos lingüísticos, vamos a poder tal vez capturar otros fenómenos. O sea, vamos a tener una teoría general para diversas lenguas. Este método de trabajo hace que que escribir un trabajo en gramática generativa y hacer gramática generativa sea bastante complejo, porque todo el tiempo uno está discutiendo con una gran tradición de trabajos. La gramática generativa, como les dije recién, arranca a fines de los años 50, y desde los años 50 se han ido estudiando cada vez más lenguas en gramática generativa, y la cobertura empírica de la teoría ha crecido mucho, y la cantidad de teorías que se han propuesto a lo largo de esos años es enorme. Y cuando uno, por tanto, propone un nuevo análisis para algún tipo de fenómeno, tiene que mostrar que los análisis anteriores estaban mal. O sea, esto requiere una gran discusión con toda la literatura que vino antes. Y si yo quisiera mostrarles cómo funciona esto de forma seria en una presentación de 20 minutos, bueno, sería imposible. Así que lo que voy a hacer es agarrarme del hecho de que hay ciertos fenómenos del español que todavía no han sido analizados gramaticalmente, y a partir de eso proveer reglas muy simples que no requieran hacer uso de todo un bagaje previo de investigaciones. ¿Bien? Como les dije, el fenómeno que vamos a estar trabajando es el fenómeno del lenguaje inclusivo. O sea, el hecho de que haya ciertos hablantes que
puedan producir las tres expresiones que tenemos en uno. Hay gente que dice las niñas, los niños y adicionalmente hay gente que puede decir les niñes. ¿Bien? Y no vamos a discutir si esto está bien, si está mal. Me parece es una discusión que no viene al caso. Hay gente que habla así y esto, como buen gramático, hay que capturarlo. ¿Bien? Entonces lo que queremos capturar es el fenómeno que tenemos en 1C, les niñes, en contraste con las niñas y los niños. Y hay un análisis que se postuló en cuanto este fenómeno empezó a aparecer de forma sistemática en el español, que dice que está surgiendo un nuevo valor de género en español. Que así como el español, si se quiere, tradicional o general, tiene la oposición masculino-femenino, está apareciendo un nuevo valor de género que es el inclusivo que tenemos representado en 1C. ¿Bien? Mi punto de vista es que este tipo de aproximación a los datos que tenemos en 1 es un poco prematuro. Es prematuro en el siguiente sentido, que los datos que tenemos en 1 son compatibles con otras explicaciones todavía. O sea que si proponemos reglas explícitas que pretendan explicar las expresiones que tenemos en 1A, 1B y 1C, podemos postular explicaciones para el lenguaje inclusivo para 1C que no necesariamente asuman que los hablantes que utilizan este tipo de formas tienen tres géneros. ¿Bien? Vamos a ver un poco cómo funciona eso. La principal razón para decir que hay hablantes o que a nivel más general que el español inclusivo tiene tres géneros es que, bueno, los usuarios de esta variedad pueden decir cosas como las que tenemos en 2. Pueden decir las niñas, los niños y las niñas. ¿Bien? O sea que, bueno, en este ejemplo vemos claramente que hay marcadores de género femenino, marcadores de género masculino y marcadores de género inclusivo. Bien. Y si fuéramos a suponer que los hablantes de español inclusivo tienen solamente un conjunto de reglas que le permiten formar nombres con un cierto valor de género, esta teoría estaría bien. El problema es que esto no es tan obvio. ¿Bien? Bueno, esta teoría que les estoy esbozando ahora, que está mencionada en la bibliografía, tienen al final unas citas bibliográficas donde pueden encontrar esta idea. Básicamente acá la idea es que los hablantes de español tienen tres variantes de género. Los hablantes del español inclusivo tienen tres variantes de género, femenino, masculino e inclusivo, y que pueden usar los tres géneros en la construcción de ciertas expresiones lingüísticas. Ahora, como yo les dije, el problema está en que no podemos descartar la posibilidad de que los hablantes de español inclusivo tengan más de un conjunto de reglas que les permiten formar nombres con distintos valores de género. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en algún sentido podríamos suponer que los hablantes de español inclusivo son bilingües. O sea que tienen más de un conjunto de reglas que le permitan formar nombres con ciertos valores de género. Sabemos que todo hablante de español inclusivo es un hablante nativo de lo que podríamos llamar español general o el español, comillas, estándar con dos géneros. Bien. Todas las personas que hoy en día utilizan la E, en algún momento de sus vidas aprendieron a hablar con la A y con la O únicamente. Esto de utilizar la E es una novedad tardía. Y si tomamos en cuenta esta división, podríamos decir que por un lado tienen en su cabeza un conjunto de reglas gramaticales que les permiten formar nombres con A y con O, y por otro lado tienen un conjunto de reglas nuevo que les permiten formar nombres que terminan en E, los nombres inclusivos. Ahora bien, el problema está en que lo que se observa con hablantes bilingües, hablantes que tienen, si se quiere, dos conjuntos de reglas para distintas lenguas, por ejemplo, hablantes de español y de inglés, es que pueden aplicar code switching. En distintas partes de un enunciado pueden utilizar las reglas gramaticales de una lengua y en otras partes del mismo enunciado pueden utilizar reglas gramaticales de su segunda lengua. ¿Bien? O sea, pueden alternar entre las reglas gramaticales que conocen para las distintas lenguas que conocen. Y el punto es que si los hablantes de español inclusivo son bilingües en un sentido similar, podríamos suponer que lo que están haciendo es, a medida que construyen un enunciado, a la mitad del enunciado podrían cambiar el conjunto de reglas que están utilizando para formar nombres, y eso les permitiría formar, por ejemplo, expresiones como las que tienen en 2, las niñas, los niños y las niñas. Tal vez hay un conjunto de reglas
que les permiten formar las niñas y los niños. Llamémoslas a estas las reglas del español general o español estándar. Y a mitad de su enunciado podrían cambiar a otro conjunto de reglas que son las reglas del español inclusivo que les permiten formar les niñes. Bien. El problema es que no tenemos ninguna manera obvia de descartar que estos hablantes sean bilingües. Tal vez lo son, tal vez no lo son, pero este es un problema que no podemos descartar. Es una complicación en cualquier teoría que intente explicar el lenguaje inclusivo que no podemos evitar. ¿Bien? Y el problema para la teoría anterior que estábamos viendo de suponer que el lenguaje inclusivo tiene 3 valores de género es que esa teoría supone que cuando un hablante del español inclusivo dice una expresión como la de 2, está utilizando un único conjunto de reglas. Y estamos asumiendo que ese único conjunto de reglas tiene 3 valores de género. Alternativamente, podríamos suponer que lo que está haciendo para construir un enunciado como el de 2 es utilizar las reglas, comillas, tradicionales del español para construir la primera parte, para decir las niñas y los niños, y que después cambia a las reglas del español inclusivo para decirles niñas. O sea, no tenemos una manera obvia de saber que el español inclusivo tiene reglas, tiene mecanismos para formar nombres con los 3 valores de géneros. Tal vez el español inclusivo solamente tiene reglas para formarles niñas y para formar las niñas y los niños, estos hablantes utilizan sus reglas del español tradicional, del español estándar o general. ¿Bien? Y una vez que hacemos esta observación, el problema es que tenemos una amplia gama de variedades teóricas, de conjuntos de reglas, de alternativas teóricas para explicar cómo es que un hablante podría decirles niñas. O sea, hay más de una manera de explicar que los hablantes del español exclusivo puedan decir las niñas, los niños y las niñas. Y crucialmente hay muchas maneras de que pudieran decirles niñas. Y empecemos discutiendo al menos 3 de estas alternativas y las vamos a discutir en términos de gramática generativa. Esto quiere decir vamos a postular una regla que es la que permite generar esas expresiones. Entonces, como les dije, una vez hecha esta observación, hay muchas maneras de explicar cómo funciona el lenguaje inclusivo, cómo es que los hablantes pueden poner una E en sus nominales. Vamos primero a discutir cómo se asume generalmente que funciona la oposición masculino y femenino en el español general. ¿Bien? Noten los datos de 4, donde tenemos hablar es divertido, que es una oración gramatical que los hablantes producen, mientras que 4b es una oración agramatical, una oración que ningún hablante del español produciría. Acá la observación es que el adjetivo divertido o divertida debe concordar en este contexto con el sujeto, que en este caso es un infinitivo. Los infinitivos no tienen género, o sea, hablar, la palabra hablar, no es ni masculina ni femenina. Sin embargo, cuando necesita establecer concordancia con un adjetivo, el adjetivo debe aparecer en su forma, la forma que tradicionalmente se denomina masculina, ¿no? Aparece con la O y no puede aparecer con la A, a pesar de que la palabra hablar en sí misma no tiene género. Para explicar este y otros fenómenos asociados, lo que se asume es que en español hay un valor de género en el sistema gramatical. Y ese valor de género es femenino. Bien, hay palabras que son femeninas y hay palabras que no tienen género. Bien, en el caso de 4a, hablar es una palabra sin género. Y en contraste con hablar, lo que vamos a tener son palabras con género que tienen un rasgo, una propiedad que se denomina más F. Bien. El masculino es la ausencia de dicho rasgo. Estas son las reglas que esquematizan cómo funciona este sistema. Entonces, si tenemos un rasgo más F, si tenemos una palabra que está marcada en femenino, esa palabra va a llevar un marcador de género A. Si tenemos una palabra sin género, esa palabra va a llevar el marcador de género O. Bien. Y esto lo vemos claramente en hablar es divertido. Hablar no tiene ningún valor de género, por tanto, concuerda en la forma que nosotros tradicionalmente llamamos masculino. Y lo mismo pasaría si acá tuviéramos un nombre propio, por ejemplo, que refiera a un varón. Si ponemos acá, por ejemplo, Juan. Juan es divertido, el nombre propio Juan tampoco tiene valor de género y por tanto concuerda en estas formas que terminan en O. Mientras que si ponemos, qué sé yo, María, María es divertida, María es un nombre que tiene el rasgo más F y por tanto cuando tenemos que calcular cuál es la forma de los elementos que concuerdan con ese nombre, ponemos la A. ¿Por qué? Porque es un rasgo que tiene género, tiene el valor femenino. ¿Ven? Esa es la teoría, si se quiere, estándar para explicar cómo funciona el género en español. Pueden ir a fijarse en Harris 91 para mayores detalles.
Podríamos tratar de postular una explicación para cómo funciona el lenguaje inclusivo, cómo funciona el español inclusivo, o sea, estas palabras que llevan una E, a partir de este sistema que acabo de presentar. La idea es que la E inclusiva sería muy parecida a la O neutra que aparece en casos como hablar es divertido. Bien, la diferencia es que en vez de ser una O, es una E. Lo que podríamos obtener a partir de reglas como las que tenemos en pantalla en este momento. Las explico. La idea sería que lo que hace un hablante de español inclusivo es que para el valor más F, para palabras que tienen el rasgo femenino, para palabras que tienen género, se le agrega siempre la A. Para palabras que no tienen género, se les agrega la O. Y para palabras que no tienen género, pero aparecen en el contexto de un nombre que es humano, en esos casos se les agrega una E. Bien. O sea, lo que sería 6C es una forma más, si se quiere, específica de la regla de la O neutra del español, que se utiliza únicamente con nombres que tienen una denotación humana. Nombres como, qué sé yo, niño, niña. ¿Está bien? Ahora bien, si ustedes miran las reglas de 6, hay algo que no funciona del todo bien en las reglas de 6. O sea, lo que dicen las reglas de 6 es que los hablantes de español inclusivo, a las palabras que tienen femenino las marcan con A. A las palabras que no tienen género las marcan con O o con E, dependiendo de si son palabras humanas o no. Bueno, palabras que denotan humanos o no. Acá la predicción que hace esto es que una palabra que denota humanos, como por ejemplo niño, no podría aparecer en el español inclusivo con una O. ¿Por qué? Porque si no tiene género, si no tiene valor de género, si no tiene el valor más F, y no es humano, se pronuncia con O. Pero si es humano, se pronuncia con E. O sea, como niño es humano, tendría que ser siempre niñe y no podría existir niño en el español inclusivo a partir de las reglas que tenemos en 6A, B y C. Bien. Ahora bien, el punto es que esto no es un problema para el análisis, porque nosotros podríamos llegar a decir que lo que hacen los hablantes de español inclusivo es aplicar code switching en sus oraciones. O sea, lo que podríamos decir es que en una oración como 2, no es una oración, en un enunciado como 2, las niñas, los niños y las niñas y los niños, esta parte de esta frase se forma con las reglas del español tradicional, con las reglas del español general. O sea, con los valores de género masculino y femenino. O sea, con más F y menos F, como habíamos visto previamente. Y que para esta parte de la frase, ellos aplican las reglas que tenemos en 6, que son las reglas del español inclusivo. Y noten que las reglas que tenemos en 6 sí permiten generar tranquilamente expresiones como les niñes, porque este es un nombre humano que refiere que no tendría género. ¿Bien? Entonces utilizamos la E. En otras palabras, las reglas de 6 me permiten capturar el caso que tengo en 2, siempre y cuando yo suma que estos hablantes están aplicando code switching. El problema que introduje antes es que no podemos descartar el hecho de que los hablantes de español inclusivo estén aplicando code switching. Es algo que, no sabemos si está pasando o no, y por tanto, cualquier teoría que se pueda agarrar de eso para decir, no, yo explico los datos, lo que pasa es que está habiendo code switching. ¿Bien? Es lo que tenemos en 2. Podemos postular una teoría distinta, en definitiva, que se base en asumir que la E inclusiva que aplican los hablantes de español inclusivo es un caso de neutralización de género. Veamos un ejemplo del ruso para entender exactamente qué quiere decir esto de neutralización. En ruso hay 3 géneros, masculino, femenino y neutro. Bien. Lo que tenemos en 7 son casos de palabras en masculino, femenino y neutro en singular. Entonces tenemos una casa grande. Casa en ruso es masculino, entonces tenemos la forma del adjetivo grande que termina en oy. ¿Bien? Luego tenemos un libro grande o un gran libro. Libro es femenino, por tanto el adjetivo para grande también va a tener flexión de femenino. Y noten que la flexión es distinta de la que teníamos en masculino, hoy versus haya. Y luego tenemos la tarea grande o la gran tarea. Bien. Tarea es un nombre con género neutro.
Y el adjetivo concuerda en neutro. Y noten que la forma de masculino, de femenino y de neutro son distintas. Hoy, haya, oe. ¿Bien? Ahora, eso es para el caso del singular. Cuando tenemos nombres en plural, con adjetivos en plural, todos los adjetivos se pronuncian igual, comillas, dependiendo, sin importar cuál sea el género. O sea, para la palabra casas, que dijimos que era masculina, para la palabra libros, que dijimos que era femenina, y para la palabra tareas, que dijimos que era neutra, siempre vamos a tener el adjetivo grande con la misma flexión IE. ¿Bien? O sea, lo que sucede en 8 es que se neutraliza la oposición de género que existe en ruso. O sea, no se pronuncia la diferencia de género. Podríamos postular algo parecido para el lenguaje inclusivo y decir que, bueno, primero veamos cómo sería la regla que capturaría estos datos para el ruso. Podríamos resumir los datos de 7 y 8 en ruso diciendo, en ruso, para los valores de género femenino, masculino y neutro, vamos a pronunciar como IE en el contexto de un adjetivo plural, que es básicamente lo que está sucediendo en 8. Bien. Ahora, como les decía, podemos explotar este tipo de fenómeno que hay en ciertas lenguas y decir, el fenómeno del español inclusivo es exactamente igual a lo que pasa en ruso con el género. Lo que podríamos decir es que cuando aparece la E de inclusivo, se neutraliza la oposición entre masculino y femenino. ¿Bien? Básicamente no se está pronunciando la diferencia entre masculino y femenino. Y eso lo podríamos capturar a partir de una regla muy similar a la que teníamos en 9, como la que tenemos en 10, que dice básicamente, ya sea que haya valor de femenino o que no haya valor de género femenino, vos lo vas a pronunciar como E en contexto de un nombre humano. ¿Bien? O sea, sin importar el género, ponele una E. Y noten que esta regla predice que en español inclusivo no hay nombres que terminen en A y O. O sea, no hay nombres tradicionalmente femeninos y nombres tradicionalmente masculinos. ¿Es esto un problema para nuestro análisis? No, porque podemos siempre decir que los hablantes del español inclusivo aplican code switching, que cuando dicen algo así como las niñas, los niños y las niñas, lo que hacen para formar las niñas y los niños es utilizar las reglas del español general, mientras que para producir la parte de les niñes utilizan reglas como las de 10, que son las reglas específicas del español inclusivo. ¿Bien? O sea, a la mitad de su enunciado cambian el conjunto de reglas que están utilizando, ¿bien? Como lo hace generalmente, como lo pueden hacer los hablantes bilingües. Noten que ni esta alternativa ni la que presenté antes se basan en decir que el español inclusivo tiene 3 géneros. En todos los casos trabajamos con los valores más F menos F. O sea, el supuesto de que en español inclusivo hay 3 géneros, bueno, es difícil justificarlo, porque para decir eso tendríamos que mostrar que estas teorías que no hacen uso de un tercer género están mal. Y el punto es que no podemos demostrar fácilmente que están mal, porque siempre tenemos el problema de que los hablantes pueden estar aplicando code switching. ¿Bien? No podemos descartar las teorías que están mal de manera fácil. Y mientras no lo podamos hacer, mientras no podamos demostrar que la teoría que tiene 3 géneros es mejor, bueno, entonces no podemos decir que el español inclusivo tiene 3 géneros. ¿Bien? Noten que esto no es una postura ni ideológica, ni nada por el estilo, es simplemente un problema de carácter científico. ¿Cómo podemos demostrar en los datos que el español inclusivo tiene 3 géneros? Bueno, es difícil. Hay una tercera posibilidad que podemos contemplar para el español inclusivo y es sí que la E sea el representante de un nuevo género, pero no como proponía la teoría que presentábamos al principio, la teoría de los 3 géneros. Las 3 teorías que discutimos hasta ahora, las 3 versiones de análisis que discutimos hasta ahora, se basan en asumir que la E básicamente es un elemento que aparece en palabras que flexionan en género. O sea, si tenemos una palabra como niño, que tiene la oposición niña-niño, o sea, tenemos una palabra que tiene forma masculina y femenina, y en esos casos podemos poner la E. ¿Bien? Hay muchas palabras en las cuales este no es el caso. Hay muchas palabras que no flexionan en género y que sin embargo aparecen con su forma inclusiva. ¿Bien? Voy a poner unos ejemplos tomados de internet. La mayoría de las personas que usamos el lenguaje inclusivo pertenecemos a la comunidad LGBTIQ+. Y noten que tenemos acá el nombre personas. La, si se quiere, versión en español general del nombre personas es personas, que no flexiona en género. No hay personas, simplemente hay personas. ¿Bien?
Y aún así, en este caso, estamos utilizando una forma inclusiva para ese nombre. ¿Bien? O sea que si quisiéramos sostener, por ejemplo, que el español tiene 3 géneros, bueno, este es una especie de contraejemplo, porque esta es una palabra en la que tenemos el tercer género sin que se realice uno de los otros géneros, que sería el masculino, por ejemplo. Las personas, persona en español general es una palabra que tiene género femenino por defecto. Bien. Hay muchas otras palabras, incluso un poco más, si se quiere, problemáticas que personas. Por ejemplo, hombres y mujeres, que son palabras que además de tener género inherente, la palabra hombre es inherentemente masculina, la palabra mujer es inherentemente femenina, además de eso refieren a entidades que son varones o entidades que son mujeres, justamente. Y en palabras como estas también se utiliza el uso de formas inclusivas. Por ejemplo, en 12, solo participaban les hombres y les mujeres permanecíamos como observadores. Noten que acá la palabra es observadores, que concuerda con mujeres en inclusivo. Bien, no es observadoras. Y hay más ejemplos como ese. Por ejemplo, las mujeres a API están hipersexualizadas y fetichizadas. Tenemos les mujeres. ¿Bien? Una palabra mujer que típicamente es femenina en el español general. Muchos más ejemplos, como por ejemplo con el nombre sujeto, que en español general es típicamente masculino, es el sujeto, los sujetos, no existe la sujeta y las sujetas. Y sin embargo, podemos tener su forma inclusiva como en 14. No están incluidos todos los sujetos que somos protagonistas de cambios sociales. Ahora bien, lo que sugiere esto es que tenemos, vamos a empezar observando nuevamente que tenemos nombres en el español general que tienen género inherente, como persona, hombre, sujeto y mujer. Y lo que parece estar pasando es que en el español inclusivo se modifica el valor por defecto, el valor de estos nombres, y se les cambia a un valor de que es inclusivo justamente. Se le cambia el valor de género por la E. Lo que parece estar de alguna manera sugiriendo que en el español inclusivo solamente hay un género. O sea que una palabra como persona no puede ser femenino, un nombre como persona no puede ser femenino, un nombre como hombre no puede ser masculino, un nombre como sujeto no puede ser masculino, un nombre como mujer no puede ser femenino. Bien. La observación acá es que esto sugiere que los nombres en español inclusivo, los nombres que refieren a entidades humanas, no pueden tener un género inherente. Bien, que no sea inclusivo. Todos los nombres que refieren a entidades humanas tienen que ser inclusivos. O sea, básicamente, esto predice que hay una división, estoy siguiendo muy inductivamente lo que se seguiría de estos ejemplos, que básicamente hay dos tipos de nombres en el español inclusivo. Nombres que refieren a entidades humanas, que tendrían un género que es inclusivo, que se forma con la E, y luego nombres que refieren a entidades no humanas, que sí pueden ser masculinos o femeninos. Me refiero a cosas como mesa, cosas como árbol. ¿Bien? Y que, de acuerdo a los ejemplos que vimos recién, aparentemente todo nombre que denote entidades masculinas, que refiera a entidades humanas, tiene que tener género inclusivo. Este es otro caso de suponer que en el español inclusivo hay 3 géneros, pero noten que la organización de géneros no es igual que en la otra teoría, donde teníamos 3 géneros que estaban básicamente al mismo nivel. Acá lo que tenemos es una división en la que todo nombre humano va a ser necesariamente inclusivo. Bien. No les estoy diciendo que el lenguaje inclusivo funcione de esta manera. Lo que quiero mostrarles es que, en principio, los datos que podemos obtener a partir del lenguaje inclusivo pueden apuntar a distintos tipos de explicación. Y no es obvio que la única explicación para estos datos sea que en español inclusivo hay 3 géneros masculino, femenino e inclusivo para todo nombre como niño. Bien. Parece ser que hay distintas alternativas de análisis y no sabemos todavía cuál es la alternativa de análisis correcta. Bien. Vamos a ir cerrando. Entonces, los datos con los que contamos en este momento no son suficientes para que ofrezcamos un análisis inequívoco de la E inclusiva. O sea, hay muchos análisis y son todos compatibles con los datos. No sabemos exactamente cuál de ellos es el correcto. De hecho, ni siquiera sabemos si uno de ellos puede ser el correcto. Puede ser que distintos hablantes del lenguaje inclusivo utilicen distintos mecanismos gramaticales para formar nombres terminados en E. Puede ser, por ejemplo, que los hablantes de español inclusivo de Chile utilicen reglas distintas a los hablantes de español inclusivo de España. ¿Por qué no?
Eso hay que estudiarlo, hay que ver si realmente hay una única variedad, si hay realmente un único conjunto de reglas que permite formar nombres inclusivos. Tal vez hay más de uno. Una observación importante con respecto a todo esto. Suele decirse, y lo habrán escuchado 1000 veces, que el lenguaje inclusivo no es natural, o que no se corresponde con la estructura del español, o que es un invento, o cosas por el estilo. ¿Bien? Y este tipo de análisis lo que muestra es que hay, de hecho, muchas maneras teóricas en las que el lenguaje inclusivo puede ser, comillas, natural. No sabemos exactamente qué quiere decir natural cuando lo usa esta gente, pero hay muchas maneras en las que el lenguaje inclusivo podría ser un fenómeno gramatical como cualquier otro del español. El problema, como vimos, es que no sabemos exactamente cuál de ellas es la que se corresponde con los datos. Y toda esta discusión la tuvimos de la mano de algunos supuestos muy generales de gramática generativa. Básicamente lo que hicimos fue postular reglas más o menos explícitas para distintas alternativas analíticas. Y vimos que esas distintas reglas tenían pros y contras. Y que en los casos que discutimos particularmente, las contras no eran realmente importantes por el problema que tenemos del code switching, de que nunca sabemos si hay code switching o no. Bien. Y lo que hicimos fue de alguna manera mostrar que todavía no tenemos los datos como para poder contrastar empíricamente estas teorías y que no tenemos de momento ninguna herramienta para decir cuál es la mejor, cuál es la peor, cuál se corresponde mejor con los datos. ¿Bien? Y eso es exactamente lo que hace un gramático generativo. Comparar distintas reglas gramaticales para un mismo fenómeno y decir, yo creo que este conjunto de reglas es el que explica mejor el fenómeno que estamos observando. De momento todavía no se puede hacer eso. ¿Bien? Tienen acá en la última diapositiva algunas referencias básicas con respecto al lenguaje inclusivo, pero he terminado mi presentación. Si tienen alguna duda me pueden contactar. Desde ya, muchísimas gracias por su atención y espero que esto no haya sido muy largo o muy engorroso. Hasta luego.